Queridos amigos y amigas, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy vamos a continuar con el estudio en el Evangelio de Juan. Estaremos en la primera parte del capítulo 10. Esperamos cubrir del verso 1 al 21. Y bueno, te invitamos a que nos acompañes. Esperamos que te guste el contenido de nuestros programas y si eso es así, regístrate en este canal y dale un like a la campanita. Bueno, sin más, vamos a continuar. Vamos entonces a continuar con el Evangelio de Juan y vamos a entrar al capítulo 10 de Juan. Vamos a ver este capítulo, posiblemente lo veamos en dos partes. Vamos a avanzar hoy hasta donde podamos. Yo espero avanzar del 1 al 21, pero bueno, eso solamente lo veremos en el camino. Así que vamos a aventurarnos en esto. Y como una señal y para poder leer el texto bíblico, que es el Evangelio de Juan, como les decía, en el capítulo 10, yo voy a compartir pantalla y vamos a leer el capítulo primeramente. Y luego vamos a ver si lo tengo. Ah, aquí está. Aquí está el texto bíblico. Por si alguno no lo tiene o le queda como leerlo, pues lo vamos a leer desde acá. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandonan las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ella debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Muchas gracias a los dos, muchas gracias. Este video que es muy descriptivo para lo que hoy vamos a estudiar.
Säg vänta. Vad säger att känna hyrans rödd. Och han känner torra. Al final lo que le preguntan es, ¿y qué dice el finquero, el de la finca, el de la granja? Y el Señor le contesta, yo lo que digo es que las ovejas conocen la voz de su pastor, pero el pastor también conoce la de las ovejas. Y bueno, como ese es el tema que vamos a estudiar, es el buen pastor. Entonces, quería que vieran en la vida real, este video del 2012, lógicamente no es de los tiempos de Jesús cuando él usa esta analogía, pero lo que quería que vieran es que sigue siendo igual, que el pastor llama a sus ovejas y ya vieron que había niebla, que había un clima denso y sin embargo ellas no están viendo al Señor, ellas están escuchando su voz y ellas vienen donde Él está y vienen a comer y Él las alimenta. Y las partecitas del video que yo corté ahí es porque Él está pendiente de que alguna de ellas no comió, no se acercó, y dice que no ha entendido que esa es la comida. Y eso es muy importante porque dentro de lo que vamos a estudiar, vamos a ver que muchas veces para nosotros como ovejas nos es difícil a veces entender lo que Dios nos quiere decir. Entonces, eso vamos a estar estudiando hoy. Vamos a estar estudiando cómo es el tema de las ovejitas, ¿verdad? Y vamos a ir verso por verso. Pero bueno, vamos a recordar un poquito del capítulo anterior, del capítulo 9. Esta conversación es la continuación del 9. O sea, no cambiaron los capítulos, pero no quiere decir que cambió el día. Estamos en el mismo día y en la misma escena. En la primera escena, Jesús está con los fariseos en el templo. Jesús los confronta, les dice que Él es Dios. Los fariseos no pueden con eso, lo van a apedrear y Jesús se les escabulle y sale del templo. En lo que va saliendo del templo, se encuentra con un mendigo que es ciego. Y Jesús hace lodo con la saliva y le pone los ojitos y lo manda a lavarse al estanque de Siloé. Y este ciego ve. Y esto pone furiosos a los fariseos porque era sábado y se suponía que los sábados no se podía ni siquiera sanar a alguien, y también porque Jesús está haciendo milagros y señales y ellos quieren que sea culpable de ser falso. Y ya ante un milagro como este, pues ya les quedaba muy difícil delante del pueblo. Entonces, ¿qué hacen? Echan al ciego de la sinagoga, lo expulsan. Y cuando lo expulsan es que sucede lo que vamos a ver a estudiar hoy a continuación. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. Jesús está usando una analogía muy común para ellos, ¿verdad? La del pastor. El pueblo de Israel por muchos años pastoreó, por muchos años. O sea, fue parte de su forma de ganarse la vida. Ellos eran pastores de ovejas. Lo sabemos por muchos de los personajes bíblicos que eran pastores cuando Dios los llamó a servirle. Entonces está usando una analogía de un vocabulario que es muy fácil de entender para ellos. Es algo muy fácil de entender y que todos comprenden perfectamente. Pero bueno, resulta que a este señor ciego, él va saliendo y Jesús lo ve en necesidad y Jesús para. Exactamente el buen pastor, ¿no? Ve a una persona en necesidad y para ayudarla. El verso 1 dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón, es un bandido. Estas palabras
se las está dirigiendo al ciego que ahora ve y se las está dirigiendo a los fariseos. Esta es la audiencia inmediata que Jesús está teniendo. Y como les contaba anteriormente, pues estos fariseos hacía unos minutos habían tratado de matarlo. Y aquí está Jesús mostrando con su forma de ser y su estilo lo que es un buen pastor. Se supone que estos fariseos tenían la responsabilidad de pastorear al pueblo, dentro de lo que hacían o de lo que debían de hacer, alimentarlos con la palabra y cuidarlos, ¿verdad? Y Jesús aquí les está modelando cómo se cuida a las ovejas. Pero también está siendo pastoral con el ciego, pero también está con palabras fuertes para con los fariseos, con palabras de juicio. Ahora, vamos a ver a qué se refiere esto de la puerta. Vamos a ver un poquito de esta historia. ¿A qué se refiere esto de la puerta y del redil? Bueno, antiguamente, cuando los pastores venían en la tarde o en la noche a guardar sus ovejas, a poner las ovejas en algún lugar, cuando no estaban en el campo, las ponían en un redil, en un lugar. Y muchas veces, perdón, se juntaban 2 y 3 pastores que traían sus ovejas y las ponían en el mismo lugar en la noche para cuidarlas. Pero ¿qué hacían? Las ponían y las cuidaba un portero, una persona las cuidaba. Entonces estaban en una clase de encierro y una persona se quedaba cuidándolas durante la noche, el portero. ¿Y por qué nos dice el texto, nos habla del portero? Ciertamente les aseguro que no entra por la puerta al redil de las ovejas, que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que se trepa y se mete por lado, es un ladrón, ¿verdad? Es un ladrón. ¿Por qué? Porque había una puerta para entrar al redil. Pero por esa puerta solo iba a entrar uno, que el portero iba a permitir. ¿Quién es? El pastor de las ovejas. Entonces, él no iba a permitir que más nadie entrara. Y cuando entraba un ladrón, entraba por las paredes y se metía por las paredes. Entonces, imagínense en este lugar como un establo de ovejas que está con una protección alrededor y los ladrones se metían por esa pared. Y para entrar por la puerta, solamente el portero iba a dejar entrar al pastor de las ovejas. ¿Y cómo el portero? ¿Había una puerta? No, no había una puerta exactamente, sino que había una puerta, sí, había puerta, pero en realidad lo que sucedía en la puerta es que el portero se acostaba literalmente en la puerta. O sea que para que una oveja saliera de ahí tenía que pasar por encima de él y despertar. O para alguien entrar tenía que pasar por encima de él. Eso era la forma en cómo lo hacían. En la salida, en este momento, la puerta, aquí vamos a ver más adelante, pero el texto nos va a hablar de quién es la puerta y quién es el que cuida las ovejas, pero lo vamos a ir viendo conforme desarrollemos el tema. En el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento Dios mismo, él se compara con el pastor. Entonces la figura, el vocabulario no era ajeno para los fariseos, porque en el Antiguo Testamento muchas veces Dios se comparaba con el pastor y hablaba del pastor. Así que ellos entendían bien de lo que Jesús estaba hablando y durante este texto bíblico. Todos también entendían perfectamente los peligros de un pastor. Los pastores en Palestina tenían que pastorear en tierras muy áridas, con mucha piedra, muy escabrosas. No era una pradera, para nada. Eran colinas, eran lugares escabrosos, feos, secos, sin agua, peligrosos para las ovejas. Se les caían en los arrecifes, se les quebraban las patitas, se perdían porque era una montaña muy quebrada. No era una montaña donde podían visualizar de un lugar al otro con facilidad. Entonces se les perdían las ovejas. Habían animales salvajes que tenían hambre y venían a rondar. En fin, era sumamente peligroso. Habían ladrones que también se las querían robar. O sea que ser pastor no era un trabajo fácil, era un trabajo difícil. El pastor siempre tenía que estar ahí con las ovejas cuando era en el campo abierto, inclusive se quedaba por días con las ovejas, porque si encontraban un buen lugar para comer, pues ahí tenía que quedarse con las ovejas varios días y durmiendo a la intemperie y sobreviviendo a todos los retos que esto le presentaba. Hay varios personajes bíblicos que fueron pastores, les menciono algunos. Abraham fue pastor, el padre de la fe. Isaac
fue pastor también. Jacob, de quien viene el pueblo de Israel, el que tuvo los 12 hijos que luego fueron las 12 tribus de Israel, también fue pastor. Moisés, después de que salió de Egipto y que mató a uno de los egipcios y tuvo que huir, él se fue al desierto y ahí empezó a pastorear las ovejas de Jetro, quien luego llegó a ser su suegro. Pero hay alguien más que fue pastor y que posiblemente todos recordemos su historia, que fue David, el rey David. Cuando David era un muchachito y Samuel andaba buscando al rey que tenía que ungir, a la persona que tenía que ungir como rey de Israel, dice que llegó a la casa y el papá le presentó a todos los hijos. Y Samuel se volvió y le dijo, pero no hay otro, porque Samuel sabía que no era ninguno de los que le estaba enseñando. Dios le había dicho que ahí iba a estar a quien tenía que ungir. Y Samuel sabía que no era ninguno de estos. Y entonces el papá le dice, sí, tengo otro, pero es el muchachito que está cuidando allá las ovejas. Y ese era David. Y la historia que yo creo que todos vamos a recordar es cuando luego David va a dejarle un almuerzo, una comida a sus hermanos, que son parte del ejército de Israel, David siendo un muchachito, y resulta que están a punto de entrar en una guerra contra unos filisteos que eran hombres altísimos, o sea, altísimos, altísimos. Y bueno, los israelitas nunca fueron altísimos y estos hombres eran muy altos. Y entonces David se ofrece, o sea, todos están asustados, no quieren ir a la guerra con esa gente tan alta, y uno de los filisteos da unos pasos adelante, el más alto de todos, y viene a insultar a Dios en la presencia del ejército de Israel. Y entonces David, que estaba ahí dejándole el almuerzo a los hermanos, se vuelve y le dice a Saúl, el que es rey en ese momento, que él puede ir a pelear contra ese filisteo. O sea, que él se pelea contra el filisteo y que el que gane esa pelea, pues es el que va a ser ganador, y así que no tienen que pelear todos. Y es así como David saca las piedritas, que nos cuenta la historia, las piedras de David, y David saca unas piedritas que lleva con él, y con una de esas piedritas, con algo parecido a lo que sería una flecha en nuestro tiempo, una onda, es lo que nos dice la escritura, David le tira y le da en el centro de la frente a Goliat y lo tumba al suelo. Y luego lo mata, siendo un muchachito. Pero cuando Saúl le dice que cómo es que él va a creer que se va a enfrentar a un hombre tan alto, David se vuelve y le dice, mi señor, yo soy pastor y yo me enfrento a los osos y yo me enfrento a los lobos. O sea que David sabía. O sea, esto lo cuento para que sepamos que el pastorado pues es una tarea difícil y era una tarea en que inclusive se podía arriesgar la vida. Entonces, para los fariseos, la figura del pastor y del rebaño, como les decía, no era nada nuevo. Venía desde el Antiguo Testamento. Pero ahora yo quisiera que leyéramos algo que nos dice el Antiguo Testamento en un texto bíblico en que Dios le habla a los pastores y está hablando a futuro, como una profecía, sobre el pastorado. Pero me parece a mí que quizás la mejor forma de hacerlo sea de nuevo compartiendo este texto bíblico. Lean entonces, abramos todos Ezequiel 34 en el Antiguo Testamento, o lo leemos de pantalla si les queda más fácil. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben de cuidar de su rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por los montes y las colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a la merced de las fieras salvajes.
Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente. Yo estoy en contra de mis pastores. Le pediré cuentas de mi rebaño y les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas, y no se apacentarán más de sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Gracias. Así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde, en un día oscuro y de nubarrones, se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que están heridas y fortaleceré a las débiles. Pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor omnipotente. Juzgaré entre ovejas y entre carneros y chivos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso, mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso, así dice el Señor omnipotente, yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas. Por eso, por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda y han atacado a cornadas a las más débiles hasta dispersarlas. Voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo el Señor lo he dicho. ¿Qué pasaba entonces con estas personas? ¿Por qué Dios les está hablando así? Él les está hablando así, está hablando a futuro también, está hablando precisamente al pueblo de Israel, a estos fariseos, en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué? Porque abusan de su poder. Son personas que dicen estar sirviendo a Dios, cuidando la grey. Se refiere a los pastores, literalmente a los pastores como yo. Se refiere a los que servimos a Dios. Se refiere a las personas que están sirviendo al Señor. Y miren qué palabra tan fuerte nos da Dios. Fuertísima, fuertísima. ¿Por qué? Porque según el texto, eran pastores que no estaban sirviendo a Dios, sino que estaban abusando de su poder, que se apacientan a sí mismos, nos dice más de una vez el texto. Y el resultado de esto hace que las ovejas se dispersen, que las ovejas se vayan, que las ovejas no estén más en el redil. Han llegado a ser presa de fieras del campo, dice. ¿Por qué? Porque al dispersarse en las ovejas, al irse en las personas, porque no pueden confiar en el liderazgo de la iglesia, porque no pueden confiar en sus pastores, porque los ven haciendo cosas ilícitas, porque los ven aprovechándose de ellos, porque los ven manipulando, porque la gente entiende y la gente se da cuenta cuando les están haciendo esto. Y gracias a Dios que entienden. Y gracias a Dios que muchos entienden. No todos. No todos, porque yo he visto ovejas que se quedan con pastores que las maltratan, que las tratan muy mal. Pero bueno, nos dice el texto que Dios dice que todos estos pastores, Dios va a tratar con ellos. Y menciona a David como pastor. De ejemplo, dice
que les dará un pastor para siempre, que será David. Entonces, claro, a uno le surge la pregunta, bueno, pero ¿y entonces cómo va a ser David el pastor para siempre si el pastor para siempre debería ser Jesús, verdad? ¿Ah? Pero y además uno que, digamos, conoce un poquito la historia, sabe que este libro que acabamos de leer es un libro que fue escrito por allá en el año 500 antes de Cristo y David ya murió en el año 1000 antes de Cristo. O sea que cuando este libro se escribe ya David murió. Entonces, ¿por qué está hablando que David será el pastor si David ya murió? Bueno, eso tiene una explicación y es porque la descendencia de Jesucristo vendría de la casa de David y esta es una de las tantas profecías importantísimas que se tenían que cumplir para que hoy tú y yo podamos creer y estar seguros de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino de la casa de David. Y por eso el texto bíblico dice, y les daré un pastor para siempre, David el príncipe. Porque viene de la descendencia de David, Jesucristo, que será el pastor para siempre que Dios nos da. Y también es muy interesante que podamos ver si tienen ahí para poder abrir la palabra en Mateo 18, 10 al 14, Mateo 18, 10 al 14, Mateo en el Nuevo Testamento, que lo puedas abrir ahí para que estudiemos la parábola de la oveja perdida. Para que veamos en el Nuevo Testamento qué dice Dios sobre la oveja, aparte de lo que Juan nos acaba de hablar, del redil y del pastor. Bueno, pues dice en el 10, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos, oigan, qué interesante, ¿verdad? Toda una teología de los ángeles acá, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Dice el verso 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, de las 100 que tiene, una, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la que se les extravió? Ven que de nuevo menciona las colinas, porque era el lugar donde estaban los pastores. Dice, y va a buscar a la que se le extravió, y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Está diciéndonos que él se pone feliz cuando encuentra una ovejita que está extraviada. Así también el Padre de ustedes, dice, que está en el cielo, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Qué amoroso, ¿verdad? Esto dice la palabra de Dios sobre nosotros. Esto es lo que dice Jesús. Esto lo escribió Jesús en Mateo. Mateo nos lo está contando. Bueno, avanzamos al verso 2, pero que nos quede tal vez claro la importancia que tiene el pastor en el reino de Dios y en la misión de Dios. Los que somos llamados a liderar al pueblo, que se puede ser un pastor, puede ser un maestro de niños, puede ser un pastor de la iglesia principal, puede ser un anciano, cualquiera de todas las personas que sirven en la casa de Dios tienen la gran responsabilidad de tener mucho cuidado y examinarse siempre el por qué estamos sirviendo en esta área, por qué estoy yo sirviendo aquí en la iglesia. ¿Cuál es la motivación que yo tengo para estar en este ministerio, para estar enseñando a los niños, para estar en misiones, para estar de misionero? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué yo estoy en esta agencia misionera? ¿Por qué yo estoy en esta iglesia? ¿Por qué yo estoy ayudando o sirviendo en esta congregación, en esta organización, en este ministerio? El por qué, la motivación es sumamente importante, porque encontramos en estos textos tan fuertes que leímos que Dios mira nuestro corazón. Y si nuestro interés es apacentarnos nosotros, es tener un salario mensual, es recibir un dinero, aunque sea el dinero que merecemos, vean qué interesante. Pero si la motivación no es servir a Dios, no es el amor, no es verdaderamente un llamado de Dios y cuidar las ovejas, estamos en problemas delante de Dios. ¿Cuánto más si manipulamos al pueblo? ¿Cuánto más si le hacemos daño? ¿Cuánto más si vivimos una vida de doble moral, donde en la iglesia somos una cosa y en la casa otra? ¿Cuánto más en problemas podrás estar tú o podré estar yo si no estamos en orden con Dios? El verso 2
dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, los que le comentaba anteriormente. Solamente el pastor podía entrar a la puerta del redil. Ahora, veamos que entonces dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. O sea, es el único que tiene autoridad, porque las ovejas le pertenecen a él. Entonces, en ese redil, en ese lugar, el único que puede entrar es Jesús. Eso es lo que nos dice el texto. El portero, el verso 3, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. ¿Ven qué lindo? El portero le abre la puerta. El portero es la persona que les dije, que cuidaba las ovejas durante la noche. Aquí el pastor está regresando en la mañana para llevárselas. Porque cuando les decía que el pastor no está en el campo abierto y estaba en las villas alrededor por Palestina, pues esto era lo que hacían, las cuidaban en un lugar. Y el portero le abre la puerta. ¿Por qué? Porque sabe que es el pastor, pero seguidamente nos dice, y las ovejas oyen su voz. Ustedes lo vieron en el video. El pastor ni siquiera tiene que irlas arreando. No es como cuando usted arrea vacas. Yo crecí en una finca, iba a una finca de mis abuelitos de niña y había mucho ganado. Y el ganado usted va detrás en los caballos para irlo llevando hasta que vayan al río o al lugar donde se les va a dar el agua, donde van a comer o lo que sea. Usted va atrás. Con las ovejas usted no va atrás, con las ovejas va, el pastor va adelante y las ovejas lo siguen, él va liderando. Entonces, por eso los que servimos a Dios estamos liderando al pueblo y el pueblo nos va viendo y nos va siguiendo. ¡Qué gran responsabilidad! Es una gran responsabilidad. Por eso tenemos que estar muy seguros y revisarnos de cuando en cuando cuál es la motivación que tenemos en el ministerio. Y digo de cuando en cuando porque yo creo que no somos exentos a la tentación. Entonces, de tiempo en tiempo es importante entrar en este silencio con Dios para que Dios revise las motivaciones de nuestro corazón, porque puede que estuvieran correctas hace 2 años, pero hoy no. Puede que la iglesia haya crecido y ahora haya mucho dinero en la iglesia circulando y entonces pues ya ves que hay mucha gente en la iglesia que vive muy bien y entonces pues te dan ganas de empezar a coger un poquito más de lo que debe ser tu salario, por ejemplo. O que empiezas a agradar y a ser muy bueno con la gente que tiene dinero, porque son los que sostienen, los que dan el dinero para construir el edificio o para cubrir tu salario, pero no con las ovejitas humildes, que el carro les suena horrible y que cuando arrancan el carro en el parqueo les huele a humo la mufla porque tienen un carro muy malo. Tal vez con eso no, o vas a visitar a las ovejas que sí tienen dinero, pero las que no tienen dinero ni siquiera las tomas en cuenta. Y eso es una realidad que vivimos hoy en muchos contextos, tristemente. Pero gracias a Dios también hay muchísimos líderes del Señor que tienen su ética y que están en esto y pusieron la mano en el arado porque verdaderamente tienen un compromiso con Dios y aman a las ovejas y las alimentan y estudian la palabra a profundidad para que las ovejitas coman algo bueno, que les sustente y no un mensajito ahí sancochado que ya lo hemos predicado 4 o 5 veces y lo volvemos a sacar, le cambiamos un poco de palabras y lo volvemos a dar el domingo, porque ni siquiera invertimos tiempo en estudiar la palabra. Así que yo creo que es una palabra muy fuerte, pero es una palabra de amor que nos ayuda para que nos examinemos, porque yo prefiero que Dios me jale las orejas ahorita y no encontrarme después cara a cara con Dios y que a mí me toque escuchar lo que dice la Biblia. Sí, que muchos me dijeron, Señor, Señor, pero yo no los voy a conocer cuando lleguen a mi presencia. Entonces, el verso 3 nos habla entonces de que el portero abre la puerta y que las ovejitas conocen la voz y llama por nombre a las ovejitas y las saca del redil, por nombre, como el pastor que ustedes vieron al inicio, ¿no? Él las llamaba por nombre, yo no sé qué lengua estaría hablando él, honestamente, pero él las llamó y ellas vinieron donde él. Entonces, la motivación y la forma de aproximarse al rebaño es lo que marca la diferencia entre un ladrón y un pastor. O sea, no es el título, no es el título. Pueden haber pastores ladrones y pueden haber ladrones pastores. Entonces, la motivación y la forma de aproximarse al rebaño es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, tenemos que cuidarnos. Y desde luego, el verso 4 nos habla, cuando ya ha sacado a todas las ovejas que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Cuando ya las sacó a todas, va delante de ellas, ven, va liderándolas.
Sí, el sacarlas no es fácil, el sacar las ovejas de donde están cuando uno las encuentra no es fácil para nada, ¿no? Hay mucho trabajo, hay mucha oración, hay que ir a visitarlos, hay que llamarlos en los tiempos de hoy, hay que mandarles un chat, hay que volverles a escribir, ¿dónde estás? Ya empezamos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llegar tal día? Con cuidadito también para que no piensen que uno está invadiéndoles todo el espacio, pero hay que estar pendiente porque uno no sabe qué están pasando y porque uno quiere cuidarlos, uno sabe que lo mejor para ellos es alimentarse de la palabra, porque cuando venga el día malo, ese no va a ser el día de comer la palabra, va a ser el día en que hay que ya estar bien alimentado. Y uno sabe que hay pruebas en este mundo y que porque seamos creyentes no vamos a poder evadir las pruebas y los momentos difíciles. Entonces uno ya conoce el camino, uno ya sabe cómo es. Entonces sí, es difícil, sí, sacar a todas las ovejas es difícil. Para Jesús sacar a todas las ovejas no es fácil, no somos fáciles, ¿verdad? Jesús le tuvo que haber costado mucho sacarme a mí, muchísimo. Yo no sé cuántas veces Jesús me habló a mí antes de que yo me decidiera y dijera, bueno, ok, ya, voy a buscar a Dios. Seguro me habló muchísimas veces, pero en esa vida que yo llevaba, ¿qué lo iba a escuchar? Así que es difícil, ¿verdad? Llamaditas, consejerías, tiempo, oraciones, no es fácil. ¿Quién es el portero? Bueno, el que cuida las ovejas, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Y ellas reconocen el tono inmediatamente. Interesante es que cuando una ovejita se cae y cae de espalda, por ejemplo, que está muy gordita, tiene mucha lana, entonces ella se cae de espalda, ella no se puede levantar, ella queda ahí tiradita al suelo con las patillas para arriba y no hay forma de que ella se pueda volver. Tiene que venir el pastor a ayudarlas. Otra situación bien interesante que digamos, por lo menos yo lo vivo, ¿verdad? Cuando una ovejita está recibiendo la palabra, pero se empieza a enfriar y enfriar y enfriar y cuando se da cuenta va por allá como a 2 kilómetros de distancia, ¿verdad? Y después regresa un par de años después y cuando regresan generalmente vienen llenas de cositas. Pues las ovejas que estamos hablando, cuando ellas se van y se le pierden al pastor, nos cuentan las historias que se llenan de abejas. Las abejitas se les meten en esa lana tan profunda que tienen, se les meten en la lana y son cientos de abejas en esa lana y ellas se angustian y no se las pueden quitar de encima. Y ahí tiene que ponerle el pastor en sus piernas y quitarle abeja por abeja y abeja por abeja. Y a mí me ha tocado con mis ovejitas, sentarlas en mis piernas y quitarles una y otra y otra y otra y otra, de todas las cositas que se les pegaron por ahí cuando andaban dándose un vueltín por ahí, ¿verdad? Entonces sí, es un reto, pero es el reto que nosotros aceptamos cuando le dijimos a Dios, aquí estoy, yo voy a servirte. Entonces, las ovejas sí conocen al pastor, pero cuando se van de viaje por ahí se pierden, pero es que ni la voz del pastor escuchan, no escuchan ni la del Espíritu Santo, menos van a escuchar la de uno. El buen pastor entonces conoce a sus ovejitas, las conoce bien, las ayuda, conoce hasta sus cicatrices, hasta sus marcas, por decirlo de alguna manera. Y Jesús está llamando aquí a los judíos a que salgan del judaísmo y a los gentiles a que escapen del juicio convirtiéndose en sus discípulos. Eso es lo que Jesús está haciendo. Recordemos que estas palabras las está escuchando el ciego, que Jesús le hizo el milagro y que lo quisieron echar de la sinagoga y su propia familia lo negó. Cuando le preguntaron a la familia, ese es su hijo, dijo, pregúntele a él. Lo sanó Jesús, pregúntenle a él. O sea, ni siquiera dieron la cara por él, a pesar de que el hombre estaba ciego ahí de años, ¿verdad? De nacimiento. Y él acaba de convertirse en un seguidor de Jesús. ¿Y el precio que pagó cuál fue? Lo echaron de la sinagoga. O sea, hubo consecuencias en su vida. En el ser echado afuera puede ser un equivalente de ser llamado a salir. O sea, y vamos a pasar por ahí algunas veces en que tenemos que salir de lugares, tenemos que salir de lugares para poder entrar en la presencia de Dios. Es muy interesante, ¿verdad? Pero yo creo que también en la vida nuestra hoy día podemos encontrarnos con el reto de gente que si usted le dice que está en un estudio de Biblia, no entienden qué estás haciendo. O te van a decir, te van a lavar el cerebro, te van a sacar la plata. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Pero por qué te metes en eso? Ay, pero eso tan ridículo, pero eso no es muy antiguo. Eso ya ni se oye ni nada, pero ¿por qué estás en eso? ¿Qué te pasa? ¿Verdad?
Bueno, pues al ciego este que Dios le hizo el milagro, le pasó parecido, ¿verdad? Los fariseos no entendían por qué él ahora va a seguir a Jesús. El verso 5 dice, pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Qué hermoso, las ovejas huyen de los desconocidos. Ven, entonces quiere decir que cuando uno es oveja de Dios, reconoce la voz de Jesús y huye del desconocido. El llamado de Dios es irresistible. Cuando Dios llama a una persona, no hay fuerza en el universo que pueda resistírselo. Dios derrite todo corazón. Hay una sola voz y hay un solo camino. Y la voz que tenemos que escuchar es la voz de nuestro pastor, de pastores, Jesucristo. Y hay un solo camino, hay una sola puerta, hay un solo camino. En medio de todos los retos que vivimos hoy y de tantas ofertas espirituales que hay en el mercado, donde usted se mete a Facebook y le aparecen oraciones de esto y devocionales del otro y la luz de por acá y los ángeles de no sé dónde y las lágrimas de no sé quién y las palabras de motivación personal y los ungüentos y las piedras y los perfumes y los inciensos y la paz que viene y la paz que va y toda esa serie de cosas, de toda esta sopa de religiones orientales que tenemos hoy en el mercado occidental, es uno de los momentos más importantes para que nosotros aprendamos a reconocer la voz de nuestro pastor. Porque si no, entre tantas ofertas del mercado, usted en cualquier momento como una ovejita puede terminar llena de abejas. Y yo con mucho gusto se las voy a quitar, pero si podemos evitar eso, mejor. Es muy importante que estemos reconociendo la voz del maestro, reconociendo la voz de nuestro pastor y recordando que solo hay un camino y es Jesucristo, es Jesucristo. No son otros caminos, no son otras formas, no son las piedras, no es la santería, no es el ocultismo, no son las religiones de Oriente, no es la reencarnación, no es el budismo, no es la filosofía, no es Confucio, es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Esto es un aliento para los que sirven en las misiones, saber que el llamado de Dios es irresistible y que Dios toca vidas y que cuando Dios las toca y que la persona ante la presencia de Dios, Dios la va a amar, la va a enamorar y que lo que nosotros tenemos que hacer es orar para que esas personas que van a llegar a los pies de Cristo lleguen. Y desde luego acercarnos y presentarles el evangelio en las formas creativas como nos lo permite el contexto actual, que no es las mismas formas que se usaban hace 10, hace 20, hace 30 o hace 40 años. El mundo ha cambiado, la vida ha cambiado, la tecnología ha cambiado, la ciencia ha cambiado, la política ha cambiado, los medios de comunicación han cambiado y entonces hoy se presenta el amor de Dios a la gente de una forma creativa, de una forma diferente, de una forma guiados de una manera diferente. Y tenemos que estar sensibles a eso también. Otra cosa interesante es que las ovejas no son muy inteligentes y no tomemos esto personal, pero en este caso no son muy inteligentes, ellas no se pueden liderar solas. Ellas necesitan ser lideradas. A las ovejitas las dejan en el campo y ellas no van para ningún lugar. Ellas no buscan cómo sobrevivir. Ellas no tienen idea dónde ir. Y dígame si tú y yo no estábamos así antes de encontrar a Jesús. Por ahí, creyendo que lo teníamos todo y no teníamos nada. Creyendo que veíamos y no veíamos y estábamos ciegos. Entonces, yo creo que también en esta analogía hay mucho de verdad en nuestra vida diaria. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Esto nos lo dice Juan. Como pueden ver aquí en el verso 6, Juan hace como una transición, como que Juan nos está contando la historia y aquí para de contar la historia para decirnos que no le entendieron a Jesús. Muy interesante, ¿no? Este Juan, como él lo usa, ¿no? Juan usa esta palabra que significa, no le entendieron la alegoría, no le entendieron el lenguaje figurado. Eso es lo que dice en el griego, que no le entendieron el lenguaje figurado. En comparación con otros textos del Nuevo Testamento, Juan dice que en otros textos de Juan, en el Evangelio de Juan, Juan dice no creyeron. Aquí no dice que no creyeron, aquí dice que no entendieron.
Muy interesante, porque en la mayoría de los textos Juan dice no creyeron, pero aquí dice que no entendieron. Y bueno, ahora viene a continuación la explicación de esa parábola, que no entendieron, ahora la explica. Entonces Juan dice, bueno, esto y esto les contó, pero no entendieron. Entonces Jesús la explicó. Y ahora viene la explicación del 7 en adelante. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. ¡Wow! La bomba. La bomba. Aquí les está diciendo que Él es la puerta, que es a través de Él que entran las personas. Esto es uno de los 7 yo soy que dice Jesús en el Evangelio de Juan. Vimos un día que dijo, yo soy la luz, yo soy el agua, sí, yo soy el pan de vida. Bueno, ahora dice, yo soy la puerta. Los 7 yo soy. Este es uno de ellos. Y desde luego vemos que de nuevo dice, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta. Recuerden que les había compartido en estudios anteriores que cuando encontráramos ciertamente o de cierto os digo, significaba un énfasis especial en la cultura de la época, en la escritura de la época, para llamar la atención, para decir que lo que se está diciendo a continuación va a ser sumamente importante. Entonces aquí Jesús dice, ciertamente, o sea, de cierto os digo, sería en el original, que yo soy la puerta de las ovejas. Jesús habla de su naturaleza divina, está diciendo que Él es Dios. Y vuelve a decir que Él es Dios y se lo está diciendo a los fariseos que lo acaban de querer matar hace, no sé, unos 45 minutos. ¿Qué es una puerta? ¿Qué es una puerta? Es una forma muy gráfica, ¿verdad? Pensemos en todo lo que implica una puerta, pues eso es Jesús. Jesús es la puerta, es a través de Él que se entra al reino de los cielos. El verso 8. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso, dice Jesús. Hasta luego, no, hasta aquí no se está refiriendo a los que servimos a Dios y al pueblo con un corazón correcto. Se está refiriendo a los que están dizque sirviendo a Dios, pero no lo están sirviendo y su corazón está en un lugar equivocado. Está hablando de los falsos, no de los que sí amamos al Señor y a la grey de Dios, a su pueblo. O sea que hay pastores falsos. Eso es muy importante para ti como oveja, porque las ovejitas se van a meter a veces a cualquier lugar. Ahí, a oír la palabra por aquí, a oírla por allá, y a oírla por aquí, y a oírla por allá, sobre todo cuando están muy apasionados y tienen muchas ganas de aprender de Dios. Y eso es bueno que tengan mucha hambre del Señor, pero también es bueno que sepan que hay pastores falsos y que hay personas que pueden hacerles daño. Y vean que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Entonces hay que ser sabios, hay que ser prudentes, ¿verdad? Y examinar a ver si donde nos estamos metiendo es de Dios o no, o es del diablo. Los fariseos que corrompían las enseñanzas del Antiguo Testamento. Zacarías, en el Antiguo Testamento, dice algo bien interesante. Muy interesante. Zacarías 11. También habla de nuevo de las ovejas. Dice, Zacarías 11:15. Zacarías en el Antiguo Testamento. El Señor me dijo, entonces, vístete ahora como uno de esos pastores insensatos, porque voy a poner sobre el país a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas, ni buscará a las ovejas pequeñas, ni curará a las ovejas heridas, ni dará de comer a las ovejas sanas, sino que devorará a las más gordas y les arrancará las pezuñas. Aquí está hablando del anticristo. Es un texto futuro, es una profecía. Está hablando del anticristo, pero ¿qué va a operar el anticristo? Va a operar a través de seres humanos. No, el anticristo no tiene cuerpo. Él tiene que usar un cuerpo humano para manifestarse. El verso 9. Yo soy la puerta, y el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Sí, de nuevo, el 9. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, dice el 9, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos.
nos comparte ahora los beneficios de todos los que entremos por esa puerta, que es Él. Él se llama la puerta muchas veces en el Nuevo Testamento y se refiere a que seamos salvos, a que entremos y a que tengamos pasto. ¿A qué se refiere con lo de pasto? El pasto es la palabra de Dios. ¿De qué nos alimentamos nosotros espiritualmente? De la palabra del Señor. Esto que estamos haciendo hoy es alimentándonos de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que en medio de todas las tareas que tenemos los líderes, en medio de todas las cosas que nos llegan al escritorio, de las emergencias, de las consejerías, de los cheques, de pagar la luz, de pagar esto, de pagar lo otro, de todo lo que tenemos que hacer, hagamos siempre un tiempo de calidad para el estudio de la palabra, porque de acuerdo a ese estudio es la preparación del alimento para el pueblo. Cuando vengan las crisis, cuando vengan las dificultades, cuando ellos se tengan que enfrentar a un obstáculo, es esta palabra la que los va a sostener. Y esta debe ser nuestra prioridad. Por eso es muy importante que oremos a Dios, que nos dé un equipo de personas que hagan las demás cosas, que nos ayuden con las redes sociales, que nos ayuden a revisar un documento, que nos ayuden a escribir algo, que nos ayuden a pagar lo que haya que pagar, que se encarguen de las demás cosas, para que los que servimos a Dios, sirviendo la mesa de la palabra, tengamos el tiempo para estudiar la palabra. Un estudio de la palabra que nos lleva horas. Y yo lo sé porque yo estudio la palabra y la enseño, y nos lleva horas de horas que sacamos un libro de historia y luego otro de antropología y otra arqueología, y que vemos un video en YouTube y que luego leemos un libro y que luego leemos un diccionario y que luego buscamos el significado de la palabra en hebreo y luego lo tenemos que buscar en griego, y cuando nos damos cuenta son 14, 18 horas en un estudio que lo vamos a dar en una hora. Yo sé que se lleva mucho tiempo, pero entonces tenemos que orar y delegar para que Dios nos dé un equipo de personas y nosotros podamos ocuparnos de servir la mesa con la palabra de Dios. Entonces, eso es la palabra. La palabra son los pastos. El 10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vuelve a hacer un contraste. Todo lo contrario a la abundancia del evangelio. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Quién viene a matar, robar y destruir de acuerdo a lo que nos dice la Biblia? El diablo. El diablo es el que viene a matar, a robar, a matar y a destruir. Las familias, a traer enfermedad a los cuerpos, a traer miseria a los niños, a que los pobres sean más pobres, a que las personas que están en posiciones de poder y que pueden legislar diferente en los países se corrompan. Y entonces cada día hay más pobres y cada día hay menos gente sin un plan de salud en los países. Sí, es el enemigo. A ese se refiere. Y dice, en cambio yo he venido para que tengan vida. El evangelio es de vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere bienestar para nosotros. No solo vida eterna, no solo que lleguemos al cielo en la eternidad, que eso es lo más importante desde luego, pero también quiere que tengamos aquí bienestar, que estemos bien, que tengamos salud, que estemos bien. Dios viene a traer vida. Cuando los ladrones se meten, no entran por la puerta. Como les decía, entran por las paredes. Y les cuesta mucho sacar a la oveja, porque las ovejas no los reconocen, entonces se resisten. Entonces lo que hacen, y por eso es que dice que el ladrón viene a matar, a destruir, porque lo que hacían los ladrones en la época, en esta analogía que Jesús está haciendo, era que se metían por la pared, brincaban adentro, y como la oveja se les resistía, la degollaban, la tiraban por encima de la pared. Luego le quitaban la lana, que era lo que ellos valían, la lana, ¿verdad? En este caso es el dinero, lo que las ovejas dan, ¿no? Es el dinero, es el bienestar, son los dones, la lana, y se comían la oveja. En primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, aquí está hablando Pedro, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Aquí está hablando Pedro ya en la ancianidad. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición. Es más, yo lo voy a compartir porque yo creo que es importante que lo leamos juntos. Permítame un segundo a ver si puedo. Aquí está, vean, en el 5. A los ancianos, voy a subirlo un poquito. A los ancianos que están entre ustedes, yo,
que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como quiere Dios, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado. No sean tiranos, no sean groseros. O sea, y usted dirá, pero ¿podrá estar una persona con un pastor que es grosero? Viera que sí, yo he visto pastores gritarle a las ovejitas. Y les han enseñado que no aceptar lo que el pastor diga es en contra de la palabra de Dios. Han torcido ciertos versículos bíblicos, entonces la gente cree que no pueden defenderse, que no deben irse y los subyugan. Sí, porque usan ciertos versos bíblicos para hacerlo. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Esto lo habla Pedro. Esto lo habla Pedro. Y el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Para que el ser humano tuviera esa vida, solamente había una manera. Para que tuviéramos esa vida, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cómo era que lo podríamos tener? Porque Jesús diera su vida en la cruz. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y está haciendo un llamado de atención a nosotros los pastores. Claro, ¿cuántas veces deja uno de almorzar? Como una mamá y un papá. Deja de almorzar porque lo llama una persona que está en una situación difícil. Y no estoy diciendo que irse a los extremos y que nosotros dejemos de ser importantes también, porque nosotros los líderes también tenemos que cuidarnos, también tenemos que cuidar nuestra salud, también tenemos que dormir bien, también tenemos derecho a tener vacaciones, a tener descanso, también tenemos derecho a todo eso. No, tampoco es que quiero que llevemos esto a un extremo, pero sí que uno se desgasta por las personas, uno hace cosas que ellos nunca van a saber que uno hizo. Y eso es algo que debe estar en el corazón de todos los que sirven a Dios. El asalariado, dice el 12, no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. O sea, el que está por un salario no es el pastor. O sea, el salario lo recibimos. Todos los que servimos a Dios tenemos que pagar la luz, tenemos que comer, tenemos hijos. Nuestros hijos tienen que ir a la escuela, tienen que ir a la universidad. Y merecemos que nuestros hijos también estudien, no solo los hijos de las ovejas. Si es verdad, nosotros necesitamos comer, necesitamos tener una vida digna, poder tener un retiro, poder tener un seguro, poder irnos el día de mañana que ya nos hicimos ancianos y no tener que quedarnos en la calle. Todo eso es verdad y es cierto, pero la motivación nunca debió haber sido que nos dieran un salario mensual. La motivación tenía que ser el amor a la Grey, el amor al Señor y el amor a la Grey, aunque recibamos lo mismo. ¿Por qué no trabajan? En otra cosa. Porque se dedican al servicio 100% de eso. María, se te abrió el micrófono. Perdón. Entonces, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y luego dice, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas, todos los verbos aquí están en presente porque es una experiencia vívida que está en el presente. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. El pastor los conocía por su nombre. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces dice que tiene ovejas en otro redil. O sea que no todas son del pueblo de Israel. Y también dice, y debo traerlas. Ese debo traerlas, ese compromiso moral, ¿verdad? Hay ovejas en otros rediles, en otras naciones, en otros lugares. Así que ellas también escucharán mi voz, dice. Esas ovejas de otros rediles somos tú y yo. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. El verso 17 dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla.
Aquí ya habla de resurrección, vean, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. O sea, ya aquí está dejando un vislumbre de la resurrección. Es una de las primeras veces antes de la crucifixión que vemos eso. El 18 dice, nadie me la arrebata. Esto es importantísimo. Jesús está declarando que la vida de él no se la están quitando los judíos, ni se la van a quitar los judíos. Dice el 18, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Sí, eso mismo es lo que tiene que pasar con todos los que servimos a Dios. Sí, la entregamos, nos ofrecemos, es nuestra voluntad hacerlo. Como Jesús entregó su vida. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. De nuevo habla de la resurrección, que Él la puede entregar y la puede volver a recibir. Y este es el mandamiento que recibí de mi Padre, dice. Entonces, la cruz no fue una tragedia, amigos. La cruz no es una tragedia. La cruz es una estrategia. No una tragedia. ¿Cómo se sabe que alguien es un buen pastor? Bueno, por el amor. El amor, ¿cómo sabemos que Jesús es un buen pastor? Porque dio la vida por nosotros. Entonces, por el amor. Así es como sabemos si un líder es o no es. No es por lo que dice ni lo bonito que predique. Es por cómo es. ¿Cuál es su carácter? No fue que los judíos entonces mataron a Jesús. Él entregó su vida. Lo cual es una consecuencia, la resurrección viene, pero es una consecuencia de la obediencia a Jesús, porque Jesús obedece y muere en esa cruz, luego resucita. Por eso es que Jesús fue tentado en todo, pero él nunca pecó. Cuando Jesús alinea su voluntad con la del Padre, hace posible la resurrección. Lo mismo sucede en tu vida y en la mía. Cuando alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, hay vida en nosotros, hay resurrección en nosotros, hay cosas buenas, hay abundancia, hay bendición. Y esto mismo sigue sucediendo en nuestra vida. Ahora, esto que Jesús les dice fue motivo de disensión entre los judíos. Hubo tensión, hubo división. Y fue mayor que el anterior. El verso 20 dice, muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Empezaron a preguntarse y a hablar de la naturaleza de Jesús. Está endemoniado. Y recordar que había sanado a un ciego, ¿verdad? Y un sábado. Lo acusaban de ser un pecador, de ser un loco, de ser un endemoniado, de estar poseído. Que eso era algo seriosísimo de acusar a alguien de eso, porque era suficiente para llevarlo a la muerte. Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrirle los ojos a los ciegos? ¡Wow! O sea, ellos mismos, en su razonamiento, algunos razonaban y decían, pero a ver, o sea, si un endemoniado va a darle vista a un ciego y todo lo demás que habían visto, acuérdense que a este punto habían visto una cantidad de milagros. Una cantidad de milagros. Cuando alguien tiene un encuentro con Jesucristo, solamente hay dos caminos, la fe o la incredulidad. Jesús es el buen pastor. Yo oro por ustedes. Yo oro todo el tiempo por ustedes. Yo oro por ustedes en la mañana, en la tarde, oro por las peticiones específicas. Yo como persona, como líder de ustedes, como guía espiritual, yo oro por ustedes. Pero es todavía más importante que tú sepas que Jesús en este momento está a la diestra del Padre orando por nosotros, porque Él es nuestro buen pastor. Él es el pastor de pastores. Él es el que me pastorea a mí. Él es el que nos pastorea a todos. Él es el Señor. Y Él es el buen pastor. Y esta alegoría lo que trata es de enseñarnos que Jesús, una vez más, es Dios, que Él es la puerta para entrar y la importancia que tiene el pastorado. Y desde luego yo he aprovechado para que ustedes puedan aprender más lo que es un buen pastor y un no buen pastor. Porque yo nunca sé cuándo es que Dios me llama a mí a su presencia. Yo quiero que ustedes sepan esto. Y creo que Dios también, porque si Dios no quisiera que ustedes lo sepan, entonces no lo hubiera dejado aquí en la palabra. Pero Dios lo dejó para que aprendamos de estas enseñanzas tan profundas en nuestra vida y para nuestro conocimiento. Esperamos que te haya gustado el contenido de este estudio y que nos acompañes en la próxima.
Bueno, sin más, te recordamos suscribirte al canal si el contenido te gustó.